Bienvenidos a esta nueva reunión científica del mes de junio. Eh, Hoy tenemos una reunión como la hacemos todos los meses, tanto a nivel presencial como por Zoom, así que le damos la bienvenida también a los que se suman a esta modalidad virtual. Yo le paso la palabra al secretario científico para que ya abra esta sesión e iniciemos las presentaciones. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Perdón por la demora para iniciar esta sesión. Estaba el salón ocupado y por eso tardamos unos minutos más. Bueno, nuevamente estamos aquí. Esta es la reunión de junio de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Y en este caso, para mí es un verdadero placer entregarle la reunión al que va a ser el coordinador de esta reunión, que es, además de una excelente persona y profesional, es un exalumno de la Escuela de Flebología de la SAFIL. Así que sin más preludios, le doy la palabra y le dejo la coordinación a él. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Sergio, por tus palabras. Son demasiado. Pero bueno. Eh, Vamos a dar inicio a la sesión científica del mes de junio. ¿Sí? ¿No? Hola. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Marcelo Venecia, médico cirujano y flebólogo recertificado, jefe de unidad de flebología del Hospital Ángel Padilla, expresidente de la Sociedad Tucumana de Flebología y miembro de la SAFIL. Nos va a hablar de patologías que pueden ser tratadas con FOAM ecoguiado en flebología. Muy buenas noches, ¿se escucha ahí? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Flebología por honrarme con esta... Estás muteado, Marcelo. Perdón. Ahora sí. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, doctor. Perdón por la demora, estoy tratando de compartir la pantalla. Hola. No sé si se observa la pantalla ahí, yo no tengo la vista desde... No, todavía no lo vemos. Si quiere, se lo podemos pasar nosotros. ¿Ustedes ven la presentación? No, no la estamos viendo. A ver, un momentito, por favor. Sí, se lo pasó. Alguien tiene todo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Julia te Sí. habla. ¿Querés que la pasemos nosotros, Marce? Hola, Juli. El tema es si ustedes la ven, la recepcionan. A ver, Nosotros no estamos viendo, pero nosotros tenemos una copia de tu presentación acá. A ver, no la tiene. no, ahí, Juli. Ahí se ve, Sí. ahí se ve. Ahí se ve bien. Ahora anda la copita que está abajo y apretá la copita. Eso. Eso. Ahí apretá nomás. ¿Sí? Ahí Ahí. está.
Sí, ahí está Bueno, perfecto. muchísimas gracias a la comisión directiva de la sociedad por esta invitación, por honrarme con esta invitación. Voy a compartir algunos de nuestros tratamientos, qué es lo que podemos hacer con espuma guiada con ecografías. Como ustedes saben, esta esclerosis con FOAN ecoguiado es una técnica incluida dentro de los tratamientos ablativos, no térmicos, no tumescentes, es no invasiva, de baja morbilidad, ambulatoria y bien tolerada por los pacientes. Es repetible, económica y con muy buena tasa de éxito, con mínimas complicaciones y con una rápida reinserción laboral del paciente. El American Venous Forum, en su consenso del 2020, la da como apropiada para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica en los grados C1 a C6, y las guías europeas de cirugía vascular del año 22, en su recomendación 31, la designan como de clase 2B y nivel 2. Estos son algunos de los tratamientos. Un paciente con safena magna, bastante dilatada, en control a los 6 meses en la imagen de la derecha. Otro paciente con insuficiencia de safena anterior, un control a los 3 días, como quedó en la imagen de la derecha. Una paciente con insuficiencia de vena safena parva, que son las que mejor responden al tratamiento con FOAN, un control a los 30 días. Un paciente con una perforante poplitea, como se ve en la imagen del medio, en el control a los 2 meses y a los 4 años. Otro paciente con insuficiencia de una perforante en la pierna izquierda. Este paciente, como pueden ver en la imagen de la derecha, ya presentaba una cicatriz de una cirugía previa, como quedó en el post-tratamiento. Este paciente tenía un aneurisma a nivel de cercano a la unión safeno-femoral y otras 2 dilataciones aneurismáticas en cara interna del muslo al mes de tratamiento, y en la imagen de la derecha 1 año después. Acá se ve en la imagen ecográfica a la izquierda cómo era la imagen del aneurisma y a la derecha cómo se lo observa ya ocluido. Esta era una paciente que había sufrido graves quemaduras con estas secuelas y presentaba una insuficiencia de vena safena magna bilateral con una úlcera a nivel de malleolo interno izquierdo, y 15 días después del tratamiento, cómo había cerrado su úlcera y mejorado su insuficiencia venosa. También hemos tratado algunas malformaciones venosas. Como todos saben, hay una incidencia de malformaciones vasculares del 1.5%, donde predominan las malformaciones venosas en 2/3 partes. Están presentes desde el nacimiento, se evidencian después de meses o años, empeoran con la pubertad o con traumatismos e infecciones o con cirugías incompletas de la misma. Clínicamente se presenta con una dilatación progresiva, con éxtasis sanguíneo, lo que lleva a trombosis, inflamación y dolor. Van alternando ciclos de trombosis localizada y trombolisis, y cuando los trombos se calcifican, se forman los flebolitos. La presentación es el 50% a nivel cérvico-facial, en los miembros en un 37% y a nivel del tronco en un 15%. Cuando hacemos el estudio, solicitamos una radiografía donde podemos observar imágenes osteolíticas, si es que la hay, y los flebolitos. También solicitamos una ecografía de partes blandas, donde podemos ver imágenes heterogéneas, pero en el 82% de estas imágenes son hipoecogénicas y se pueden observar los flebolitos en un 16% de los casos. También sirve para evaluar si hay infiltración grasa a los músculos, a los tendones, etc. En el ecodoppler presentan un flujo monofásico en el 78% de los casos, o no tiene flujo. Y también se pueden evaluar vasos de alimentación y o de drenaje de estas malformaciones. Solicitamos una angioresonancia donde se sirve para descartar fístula arteriovenosa, y en el T1 tardío estas malformaciones venosas presentan un refuerzo, no así las malformaciones linfáticas, o sea que nos sirve también para hacer un diagnóstico diferencial con estas patologías. Además solicitamos de los análisis de rutina un dosaje de fibrinógeno y el dímero D, que será mucho más elevado cuanto más extensa sea
la malformación. Algunos trabajos donde se han tratado las malformaciones venosas con espuma de polidocanol, en este caso sobre 232 pacientes, 58.6 eran mujeres y con una edad promedio de 24 años, con una tasa de respuesta clínica y satisfacción de los pacientes del 82.3% y una baja tasa de complicaciones. En este otro trabajo, en 194 pacientes con malformaciones venosas, 81% eran de las extremidades, hubo una disminución importante del dolor y del edema y de la limitación funcional. En este otro trabajo, donde además de de hacer la espuma con polidocanol, se le agregaba bleomicina, la mejoría fue también sustancial, reduciéndose el volumen de la lesión en un 78.5%, la disminución del dolor en 4 puntos en la escala de dolor y complicaciones menores alrededor del 22%. Este era una paciente que tenía una malformación venosa en la nivel de la pantorrilla. Ustedes pueden observar en la segunda imagen, la angioresonancia medía 31 por 13 por 32 milímetros y en la última columna, arriba vemos la imagen ecográfica y después del tratamiento, la evolución clínica y cómo había disminuido en el control ecográfico a 17 milímetros. Era una paciente muy jovencita que llegó consultando por, además de la tumoración plantar, con edema del miembro, del pie, intenso dolor de tipo hiperestésico que le imposibilitaba caminar. Le realizamos la angioresonancia y podemos observar en los cortes sagitales a la izquierda la extensión de esa malformación venosa y como ustedes ven, se presentan con hiperintensidad. Y en la imagen de la derecha, en el corte coronal, la extensión de esa malformación que ocupaba casi toda la planta del pie. También le hicimos espuma de FOAN de polidocanol al 2% en forma lenta a los 7 días, el control a los 2 meses en el medio, y en la columna de la derecha cómo esa malformación había desaparecido, se había ocluido. En un control alejado al año y 9 meses, la paciente estaba clínicamente muy bien, su dolor había disminuido casi un 60%, no tenía edema, podía deambular bien, y en la imagen de la derecha ya era la imagen ecográfica que permanecía ocluida. También hemos tratado linfoceles, como ustedes saben, son una colección de linfa que carece de epitelio de revestimiento, que son más frecuentes, se ubican en la pelvis y en menor medida en los miembros. Son secundarios a disecciones de vasos linfáticos en cirugía ginecológica, urológicas, en el caso de las vasculares en los reemplazos protésicos, o en linfadenectomías inguinales o axilares por cirugía oncológica. Actualmente son muy frecuentes el post-trasplante renal, obviamente en la pelvis. En miembros inferiores la mayoría son pequeños y desaparecen con tratamiento conservador. Y aún así persisten entre un 4 y un 7% estos linfoceles y van asociados a alta morbilidad con dolor, edema, infección, etc. 2 minutos, Las doctor. Las opciones quirúrgicas son la punción aspiración, que tiene una alta tasa de recidiva del 80 al 90%, el riesgo de infección, el drenaje quirúrgico, que tiene una alta morbilidad por linforragia e infección de partes blandas, el tratamiento quirúrgico, que podría ser una exploración con ligadura de los vasos linfáticos, y la punción aspiración más instilación de esclerosantes, como etanol, bleomicina, tetradesilsulfato y polidocanol, en forma de FOAN, que tienen la ventaja de tener una baja morbilidad y tasa de recurrencia, se puede repetir las veces que sea necesario y un éxito importante. Este es un paciente con un linfocele de Morel-Lavallée, es decir, un postraumático, donde para que se produzca el linfocele tiene que ser un golpe tangencial que cisalle los vasos linfáticos. Podemos ver la imagen clínica, la ecográfica, la angioresonancia, donde también se marcan una serie de varices que tenía este paciente, y luego de 2 sesiones de FOAN de polidocanol al 2%,
con control ecográfico, porque saben que estas lesiones tienen tabiques, logramos este resultado. Este otro paciente fue un paciente que tratamos en el servicio luego de haber sido operado de una hernia inguinal con una malla protésica, resecaron un ganglio y a los 10 días aparece con esta tumoración. Le hicimos un ecodoppler venoso porque tenía edema en el miembro inferior, descartamos TBP y una tomografía donde se puede ver en la imagen de la izquierda el gran linfocele y el edema del escroto. Tiempo, doctor. ¿Perdón? Con Tiempo. control ecográfico realizamos la punción y aspiramos 240 mililitros de linfa aproximadamente y procedimos a la inyección de espuma de polidocanol al 4%. Este paciente a la semana había disminuido muy poco el volumen de su quiste, de su linfocele, pero en la ecografía podíamos observar una imagen donde había líquido todavía, un tabique y por debajo estaba todo ocluido. Como vino lo de la pandemia, este paciente volvió a los 2 meses a control, la tumoración se había reducido francamente y a los 3 meses prácticamente no se la veía y tenía que hacer solo con, como estoy haciendo ahí, palpándola entre los dedos, la podía tocar. Y en la imagen de la derecha es la ecografía, el Doppler con todo el linfocele ocluido y lleno de tabiques. Y este es un caso de un chico joven que había tenido un traumatismo punzo penetrante al nivel de la cara anterior de la pierna, con una intensa linforrea a partir del 5.º día. Tan es así que usaba un pañal sobre la pierna, además de una venda de gasa. Me consulta a los 20 días, le realicé una ecografía, como podemos ver en la imagen de la derecha arriba, donde se veía esas lagunas linfáticas, y decidimos hacerle una punción a través de esa fístula, que yo considero una fístula linfática, e inyectarle un FOAN de polidocanol al 0,5%, con lo que se terminó la linforrea y la imagen es 15 días después, la imagen de abajo a la derecha, donde se ve todo ocluido ese lago linfático. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. ¿Las preguntas las hacemos al final? Sí. Bueno. Le damos paso al doctor Ariel Anosíbar, expresidente de la Sociedad de Flebología del NEA, jefe del Servicio de Enfermedades Venosas de Clínica Corrientes, y nos va a hablar de úlceras de origen no venoso. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la comisión directiva, a Sergio en este caso con el que más contacto suelo tener, así que es un placer y un honor realmente hablar de un tema que es bastante importante y bastante interesante esta noche. Vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se logra ver? No aún. ¿Ahí tenemos pantalla? Ahora sí. Perfecto. Bueno, a ver si podemos activar esto. Ahí estamos. Bueno, creo que es un tema que nos toca bastante seguido y creo que no hay flebólogo que no conviva con alguna úlcera varicosa. Y esto que estamos viendo acá son imágenes de lo que habitualmente solemos encontrarnos en el consultorio de pacientes que nos consultan. Si vamos a lo que es la consulta diaria, vamos a ver que hay pacientes que consultan por trastorno de impacto funcional, que son más o menos el 10%, la gran mayoría, que son el 72%, trastornos de impacto estético, un 15% trastornos de impacto clínico y un 3% habitualmente son los pacientes que tienen complicaciones, como en este caso úlceras, ¿no? Si vemos los tipos, o mejor dicho, si hablamos, perdón, vamos para atrás, si hablamos de qué es una úlcera, es una herida crónica que tiene
no tiene tendencia espontánea a la circulación y tiene más de 3 meses. Los tipos de úlceras van a ser en su gran mayoría, en un 73% de origen venoso, un 8% de origen arterial, un 3% de origen diabético, como el pie diabético, traumáticas un 2% y un 14% de otros orígenes. Y es donde viene lo que vamos a hablar, de que este tipo de pacientes, y qué tener en cuenta en este tipo de casos, ¿no? ¿Cuáles son los detalles de importancia? Son pacientes que pueden presentarse con o sin signos de insuficiencia venosa. Por ende, es importante que evaluemos signos y síntomas de otras patologías, tratamientos que pudo haberse realizado este paciente, medicación que consumió o que consume, y relatos de situaciones que puedan estar relacionadas con este caso. Por ende, bueno, el algoritmo que siempre usamos, ¿no? La anamnesis, el examen físico, el examen de la úlcera, un ecodoppler venoso, exámenes complementarios como ser laboratorio de rutina y biopsia en algunos casos, y generalmente vamos a necesitar de la interconsulta de un especialista en reumatología o digamos, de algún clínico o la patología que sospechemos, ¿no? Con todo este conjunto de estudios, ¿qué vamos a tener? ¿Que este paciente va a conocer el diagnóstico anterior y lo minimizó? ¿O un paciente que desconoce el cuadro y que posee y ahí hacemos un neodiagnóstico? Esta es una casuística que yo tengo que hasta el año 2019 no había tenido prácticamente cambios y acá vemos patologías que cursan con úlceras de miembros inferiores, autoinmunes, por ejemplo, las vasculitis, 10 casos hasta 2019, 45 casos en 2023 y de esos 45 sigo actualmente 23 casos. Artritis reumatoidea 15 casos, lupus eritematoso sistémico 1 caso, infecciosas como ser loxocelismo cutáneo 2 casos, enfermedad de Hansen 1 caso, leishmaniasis 1 caso, úlceras neoplásicas como la de Marjolin 3 casos y carcinoma celular, vasocelular 2 casos. Y hablando de casos, vamos a hacer algún pequeño análisis de qué puede pasar. Este es FS, que es un masculino de 37 años sin antecedentes patológicos conocidos, medicado con antiinflamatorios no esteroides y tratamiento local de la úlcera. Lleva 6 años, nunca consultó por su trabajo. Hacemos la consulta, hacemos un mapeo venoso, vemos cómo está el miembro inferior derecho. El miembro inferior izquierdo tiene una afección severa de lo que es el eje safeno, con un gran reflujo, 2 perforantes importantes, eso coincide con la úlcera. ¿Qué hacemos? Hicimos un tratamiento de Cofoam, en donde acá vemos la secuencia fotográfica, cómo estaba digamos, en el momento pretratamiento, 15 días, cómo ya había cambiado la zona del lecho ulceroso, 30 días, 60 días, y bueno, acá lo que parece es un éxito terapéutico porque era una insuficiencia venosa severa, como ocurre en todos estos pacientes que son también casuística personal. Son el paciente que viene, solucionamos el reflujo y la úlcera de a poquito va empezando a hacer una historia. Pero, por ejemplo, este paciente BD, masculino de 73 años, hipertenso, portador de enfermedad coronaria, insuficiente cardíaco, medicado con enalapril, dinitrato de isosorbide, furosemia, anticoagulado, 4 años de úlcera. Hacemos un mapeo y nos encontramos que tiene una insuficiencia y tiene reflujos venosos. Entonces, ¿qué hacemos? Un tratamiento con Ecofoam debido al riesgo del paciente. ¿Y qué nos encontramos? Que este paciente, la cara interna mejora a los 90 días y la cara externa no mejora. ¿Y qué llegamos a la conclusión? Lo mandamos al reumatólogo, en ese momento el reumatólogo lo reinterroga, nos cuenta que había tenido lepra de joven, que hacía 10 años que estaba sin tratamientos ni controles, y obviamente acá lo que parece es y no es. Tenemos el área de mejora que corresponde a los reflujos, y la no mejora es una enfermedad de Hansen activa. Un tercer caso, RM, una femenina de 68 años sin antecedentes patológicos conocidos, también medicada con antiinflamatorio no esteroide y tratamiento local de la úlcera. 3 años de evolución. Tiene una insuficiencia severa, en este caso un poco dudosa, pero hay una cosa, también tiene una artritis reumatoidea. Hacemos el tratamiento de los reflujos, 15 días, 30 días, parece que vamos a tener éxito terapéutico. La paciente en ese momento desaparece. Vuelve a los 3 meses, había sufrido la muerte del marido, la úlcera completamente agravada, la mandamos al reumatólogo, el reumatólogo nos dice que tiene laboratorio positivo para lo que es una vasculitis, hacemos la biopsia, que es lo que nos indica, y encontramos lo típico de una biopsia
para vasculitis, infiltrado neutrofílico de vasos sanguíneos pequeños en la dermis superficial y media, desechos granulocíticos y leucocitoclasia, necrosis fibrinoide e interrupción de las paredes de los vasos, extravasación de células rojas en el tejido circundante, y acá lo que parece no es una vasculitis trombocitoclástica, y ahí cuando perdimos el éxito terapéutico. Si vamos al juego de la oca sería, vuelve a la línea de partida y pierde 2 turnos y tira de nuevo, ¿no? Y recuerden un poco esta imagen que yo les puse, 45 casos en 2023. Y ahí viene un poco lo que vivimos en pandemia. La pandemia se caracterizó porque debieron utilizarse vacunas que ni siquiera estaban probadas, y obviamente ahí surge esto, de si la infección de COVID o la vacunación reiterada con diferentes vacunas de pobre fase de testeo no pudieron modificar la respuesta inmunológica en algunos pacientes, llevándolos a generar trastornos autoinmunes. Por más de que la OMS largó comunicados diciendo que esto es falso, hay un sinnúmero de artículos en revistas como por ejemplo Lancet, la revista de reumatología argentina, New England Journal, que son revistas de mucho peso científico, que dicen totalmente lo contrario. Y bueno, volviendo un poco a esto, lo que solemos ver y lo que muchas veces los clínicos nos mandan a los flebólogos como una úlcera de posible origen varicoso. ¿Qué características tiene este tipo de úlceras vasculíticas? Bordes netos o ensacabocados, reacción inflamatoria característica de los bordes, que es esto que se ve acá en rojo, que es la reacción vasculítica de esta úlcera, fondos poco granulantes o atónicos, elevado grado de dolor, el paciente sobre todo a la noche tiene ataques de dolor de tipo neuropático, son más frecuentes en la cara externa, tercio medio distal de las piernas, el tamaño puede ser variable, desde puntuales hasta circunferenciales, ahora vamos a ver en otras imágenes. En el examen encontramos ausencia o poca evidencia de insuficiencia venosa crónica y tejidos circundantes generalmente indemnes, presencia de zonas de equimosis puntuales en áreas que después se van a transformar en úlceras, y en el ecodoppler obviamente confirmamos esto, la ausencia de reflujos que no justifican la presencia de una úlcera. Y acá está lo que decimos, pueden ser desde pequeñas, acá está una en formación, acá está otra con la equimosis, acá está la úlcera en saca-bocado, y acá vemos la evolución de diferentes tipos de tamaños, desde puntuales hasta circunferenciales. 2 minutos, doctor. ¿Qué vamos a hacer en el diagnóstico? La sospecha clínica, en la forma de inicio de la úlcera, tiempo y forma de evolución, la presencia de cierres espontáneos, un examen orientativo a la vasculitis, recordar siempre ausencia de varices, piel y faneras normales en tejido circundante, presencia o no de trastornos tróficos, presencia de hiperkeratosis reactiva, no tenemos que confundirla con la hipodermitis y la insuficiencia venosa crónica. El ecodoppler venoso es generalmente normal, y ahí viene lo que va a hacer el flebólogo y el reumatólogo. El reumatólogo va a hacer generalmente una serie de estudios de laboratorio, en donde vamos a tener un estudio básico como ser hemograma completo, que detecta todo lo que es serie roja y serie blanca, eritrosedimentación y proteína C reactiva, que van a estar aceleradas porque son reactantes de fase aguda. La bioquímica sanguínea también es importante porque nos va a dar el estado de nutrición. El análisis de sedimento y orina también nos van a orientar hacia algunas vasculitis a punto de partida renal. Acá viene lo más importante, que son los estudios inmunoserológicos, que van a dividirse en dos. Los que van a ver anticuerpos citoplasmáticos y anticuerpos antinúcleo, crioglobulinas, nivel de complemento, serología también de algunas cosas como hepatitis. Lo paso rápido porque después hay un cuadrito que le pueden sacar una foto. Y después algunas cosas complementarias, como ser factor reumatoide, electroforesis de proteínas, hemocultivo si hay sospecha de algún tipo de enfermedad asociada, y prueba de imágenes y la biopsia. Y acá está el cuadro, que es importante tener en cuenta. ¿Qué vamos a ver nosotros en lo que es el examen de anatomía patológica? Justamente esto. Vasculitis necrotizante que se manifiesta como un área de infiltración inflamatoria transmural y disrupción de la pared vascular. Infiltrado inflamatorio en la pared vascular, eso nos va a informar todo lo que es la anatomía patológica. Predominio neutrofílico, o los neutrófilos pueden mostrar leucocitoclasia, eso es característico de esto. Necrosis fibrinoide, que representa la acumulación de material eosinofílico, extravasación de eritrocitos, edema y engrosamiento de la pared vascular, y otros hallazgos posibles que son dependientes de la fase en que encontremos esto. Y recuerden una cosa, la biopsia es el diagnóstico de certeza de este tipo de trastornos.
Este cuadro también es importante porque básicamente nos va a mostrar qué se va a hacer o qué nos va a encontrar la biopsia. ¿Cómo es el abordaje o cómo tratarlos? Tenemos que ser tres. El flebólogo que va a manejar lo que es la úlcera, el reumatólogo que va a manejar el estado general del paciente y sobre todo lo que es el ataque del sistema inmune a la piel y el apoyo psicológico psiquiátrico. Cuando hablamos del rol del reumatólogo pongo esta imagen porque solamente ellos entienden lo que son corticoides a altas dosis, inmunosupresores de todo tipo y otro tipo de coadyuvantes. El rol del flebólogo, vamos a hacer terapéutica local y lo mejor que pueda hacerse sobre el tejido. Recuerden, es un tejido que el problema que tiene por microtrombosis o sea, trombosis en la microcirculación. Entonces es bastante limitado lo que debemos hacer. Elastocompresión apropiada, kinesiofisioterapia, tratar lo que es dolor y si hay insuficiencia venosa crónica, controlar los reflujos. En algunos casos, cámara hiperbárica. Tenemos que mandar al psiquiatra. Estos pacientes tienen mucha labilidad a nivel psíquico. Y con todo esto, bueno, vamos a estar ante un paciente que puede ser como una subida al Everest. Vamos a tener que aclimatarnos, vamos a tener que aprender a respirar al lado del paciente y es una tarea titánica prácticamente, pero no insalvable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta en el auditorio? ¿O algún comentario? Sí, para cualquiera. Yo quisiera, si está Marcelo Venecia conectado, quisiera preguntarle a Marcelo, porque vi que había una malformación venosa y esa malformación venosa en el pie, yo muchas veces es muy difícil discriminar si no tiene fístula arteriovenosa. Y bueno, cuando uno tiene ese tipo de malformaciones vasculares, más de una vez se encuentra vasos arteriales muy pequeños y hacerle FOAN a mí me da cierto temor. Yo quisiera saber si él solamente con la angiotac que le hizo, para él es suficiente para descartar, y por supuesto con el ecodoppler, si es suficiente para descartar que no tenga fístulas arteriales o arteriovenosa. Sí, Daniel, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, Daniel, esta paciente estaba al borde de psicológicamente muy sufrida por el dolor, por esa hiperestesia. Venía de una consulta ya con 2 traumatólogos que le habían propuesto un procedimiento quirúrgico donde sin anestesia, como se dice, le dijeron que iba a ser algo muy traumático y que podía tener una serie de secuelas. Entonces, una vez que hicimos el Doppler venoso, también se hizo un Doppler arterial. Tengo un colega en el hospital que hace muy bien los ecodoppler de partes blandas y arterial y venoso. Entonces él descartó la fístula y con la angioresonancia nos quedamos tranquilos que no había fístula arteriovenosa. Obviamente, por la localización y por el poco espacio que esto representa entre el pie y la fascia plantar, solo hicimos un 2% de espuma e inyectándola muy despacito, Daniel. Gracias a Dios, cuando estábamos haciendo el control ecográfico, sí se veía vasitos arteriales perilesional, pero no que comprometan o que estén en el centro de la imagen lesional, ¿sí? Doctor Cat. Doctor Venecia, un gusto de verlo en el auditorio acá de la AMA. Igualmente, profesor. No con fines indagatorios, ¿no? Simplemente casi estadísticos en los que habitualmente no creo. Le quería preguntar cómo decide usted, o en base a qué criterio decide usted la concentración del esclerosante a utilizar. Es una pregunta que la vengo haciendo en los últimos congresos y mesas en que se está tocando aún tangencialmente el tema de escleroterapia. ¿Con qué criterio? O con ninguno, tal vez, porque uno me contestó y el que me parece, me dijo, no está equivocado.
pero si tiene algún criterio puntual para elegir la concentración del esclerosante a tratar, que debe ser el polidocanol, que es lo que más usamos ahora. Sí, profesor. Siempre usamos el polidocanol, el AET, no fórmulas magistrales. Y por ejemplo, para safena magnas, hasta 6 milímetros podemos utilizar, según el paciente, concentraciones del 2 al 3%, hasta 8, de más de 8 hasta 12, 14, usamos directamente al 4%. En la safena parva siempre utilizamos al 2%, previamente corroborar que esa vena safena parva no termine en tronco común con venas gemelares. Para las perforantes utilizamos el AET al 1% y en las tributarias la espuma al 0,5%. No sé si eso le responde su pregunta. Una respuesta totalmente válida, doctor. Nosotros empleamos, como un aporte, le doy este dato, Sí, utilizamos una especie de ecuación. ¿Cuál es la proximidad a una perforante insuficiente? ¿Cuál es la dureza, la tensión de la varice? Le damos mucha importancia. Una varice dura, consistente, pero no de gran tamaño, es decir, no la relacionamos directamente con tamaño. Nos acordamos de un trabajo del doctor Rosli todavía, ¿se acuerdan del trabajo de Rosli? Lo había presentado, ¿no es cierto? Sí, El aneurisma. Sí, un aneurisma Sí, doctor. venoso muy grande Sí, que había usado etoxiclerol al 1%, es decir, el diámetro o el tamaño de la varice o del trayecto varicoso no es significativo ni decisorio para decidir la concentración. Dijimos, la proximidad a una perforante insuficiente, la tensión, la dureza de la pared, a lo que sí le damos bastante importancia porque la varice puede ser chica, pero exige una mayor concentración del esclerosante. Lo que usted me dijo estamos totalmente de acuerdo en los principios de siempre, pero a veces hay algún dato más que es lo que se puede aportar para decidir la concentración adecuada. correcto. Gracias por su aporte, profesor. Gracias a usted. Doctor Garbarzo. Marcelo, un placer escucharte. Y bueno, en realidad tengo preguntas para los dos disertantes. Empiezo por vos. Respecto a lo que dice el doctor García de fístulas arteriovenosas, para mí no es una limitación. O sea, un paciente que tiene una malformación y que tiene fístula arteriovenosa dentro de esa malformación, nosotros hacemos FOAM. ¿Tá? Con mucho cuidado, por supuesto, empezamos con concentraciones más bajas, pero lo hacemos sin ninguna duda, con toda seguridad, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa imagen que vos mostraste de una malformación en el hueco popliteo, que a mí de entrada, por la imagen yo estaba seguro que era un pseudoaneurisma, ¿no? Pero, ¿qué te hizo dudar a vos para pedirle la angioresonancia? Bien, Sergio, la pedí porque al principio me impresionaba como si fuera una malformación venosa, pero luego cuando hicimos la ecografía de partes blandas y la punzamos, extrajimos líquido linfático, pero ya le habíamos solicitado la angioresonancia para descartarla casualmente hacia alguna malformación linfática. Una pregunta para el doctor Anosibar. Si en su experiencia tuvo que tratar úlceras de origen no venoso, por ejemplo, como el pioderma gangrenoso, donde por ahí son úlceras múltiples y de bastante difícil tratamiento, rebeldes, pacientes que se cansan porque son tratamientos muy largos. Sí, no tuve ningún caso de esos.
parece como yo le decía, en estos días tuve conversación con Sergio y le decía, parece a propósito, me llegan lo que son pacientes con vasculitis, muchísimos. Pioderma gangrenoso no tuve ni un caso hasta en la casuística mía. Estos también son difíciles, se cansan, les duele, es como que por ahí avanzan y retroceden 2 cuadros para atrás. Son complejos, ¿no? Gracias, doctor. Doctor. Sí, no, hola Marcelo. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Hola Marcelito, un abrazo. Igualmente, querido. En realidad era una acotación a lo que decía, me llegan últimamente, doctor, les llega lo que los demás no curan. Es muy sencillo. La decisión está en usted, si usted se hace cargo o no. Y sí, probablemente, Es porque así, te llega realmente lo otro no hay, quiere. claro, hay En mucha este confusión caso, sobre todo en lo que es médicos clínicos que asocian úlcera con reflujos venosos. Y yo tengo la suerte de tener equipo de ecodoppler en el consultorio y a todos los pacientes digamos, en el análisis clínico les realizo un ecodoppler. Y es notorio cómo se encuentran sistemas venosos normales y úlceras que nada tienen que ver con los reflujos. Y eso hay una gran confusión, por eso un poco el hecho de tratar de generar conciencia en esta gente para que piensen que no toda úlcera obedece a un origen venoso, si bien es un alto porcentaje, pero hay otras cosas también, ¿no? sí, hay mucha variedad de úlceras. Un aporte muy sencillo por el tiempo. Yo creo que es un error de escritura. Cuando usted pone cómo estudia a los pacientes, yo le sugeriría que agregue, y seguramente usted lo hace, yo creo que todo es un error de cómo lo escribió, el ecodoppler arterial. Le puso venoso, hágalo dos, para mí, Claro, porque la cantidad de mixtas es muy alto, ¿sí? Y lo exacto, sí, otro, sí. y lo otro es que cuando uno va hacia a la úlcera neoplásica, ahí mostró una foto donde hay la penúltima, tiene muchas características de carcinoma epidermoide. Claro. Ya la biopsia uno la tiene que seguir. En estos Hay pacientes, otro en todos los tema. casos, se han hecho biopsias y esa era una úlcera vasculítica trombocitoclástica. El otro tema que estoy seguro que usted coincide conmigo es que no se trata de cicatrización avanzada de heridas, se trata de enfermedades que Sí. tienen una lesión ulcerosa y que hay que Exactamente. diagnosticar su causa y cuando uno trata su causa, la úlcera cura. Completamente. Estos Me alegra. pacientes no tienen terreno para poder realizar cura avanzada de herida, no tienen sustrato. El oxígeno que le llega se ve completamente limitado por la microtrombosis que se produce a nivel microcirculatorio, entonces es imposible prácticamente cerrarlo. Hay que estabilizarlos a nivel inmunitario para que puedan darnos una chance. Esa es la labor que va a hacer el reumatólogo. Y la otra aporte mínimo es que cuando estas úlceras comienzan a andar su vida, en realidad lo que está ocurriendo dentro de ese ser humano es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Exacto. Por eso usted tiene anemias asociadas, bueno, la puede descubrir en cualquier análisis, pero me parecía muy interesante la casuística que ha presentado, me gustó mucho a mí que hago algo de úlcera. Muchas gracias. Y agrego una más. Tenga cuidado con el pioderma gangrenoso, Ajá, que ese es bien complicadito. tal cual. Cito a los dos y bueno, con Marcelo trabajamos siempre, así que ya después nos conversamos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches. Primero, felicitarlos por las exposiciones, realmente muy buenas. Y una pregunta para el doctor Venecia. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Sobre todo quería consultarte si tenés algún reparo cuando haces el ECOFOAN para evitar la complicación de las trombosis venosas profundas. Si tenés alguna técnica especial, si tenés algún miramiento especial o cómo haces para controlar eso. La punción
más proximal la hacemos aproximadamente a 10 centímetros de la unión safeno-femoral o safeno-poplitea, Gustavo. Bien, y aparte de eso, ¿usas alguna postura, algún dorsiflexión de pie, alguna técnica en particular, elevación, no elevación, o solamente la punción alejada? El paciente está en decúbito dorsal o ventral, esperamos 10 minutos y recién procedemos a hacer un vendaje concéntrico y excéntrico con la pierna elevada. No usamos ángulo de seguridad ni otra medida que sea para disminuir el flujo hacia el sistema venoso profundo. Perfecto, gracias. Hay una pregunta en el chat para el doctor Anosíbar. ¿Qué métodos utiliza para controlar el dolor en las úlceras vasculíticas? ¿Se utiliza sildenafil o ungüentos de morfina? Sí, vi la pregunta. Y es un poquito como trepar el Everest. El paciente va a venir con mucho dolor, generalmente está polimedicado y hacemos una escala ascendente. Los AINES acá no sirven mucho, así que generalmente vamos a tratar con derivados de lo que es tramadol, gabapentina, pregabalina, hacemos combinaciones, hacemos rescate de tramadol con paracetamol en algunos casos que tiene buena respuesta. Y bueno, ahí va a venir lo que es tratar de, en algunos casos, cuando es muy rebelde, interconsulta con algún especialista en dolor que va a echar mano ya un poquito de otras cosas que por ahí nosotros no tenemos acceso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, damos lugar a la doctora Julia Vilarele, flebóloga y linfóloga, ex miembro del Servicio de Flebología y Linfología del Hospital Militar Central, ex presidenta de la Asociación de Flebología y Linfología de la Patagonia y docente del Máster en Rehabilitación Vascular, que va a presentar casos clínicos. Bueno, buenas noches a todos, un placer como siempre. Y por otro lado también venir a explicar lo que uno a veces encuentra en el consultorio, como bien explicaron Ariel y Marcelo, que no siempre se encuentra con cosas solamente vasculares. Hace más o menos un mes me vino a ver un niño de 10 años con un índice de masa corporal de 27 y me lo trae la familia y me llama previamente la pediatra porque le notaban una mancha en la pierna derecha que abarca desde la cara anteroexterna al tercio superior de muslo a la cara interna de la rodilla. Por ahí no se ve muy bien, lamentablemente, pero tiene, a ver si puedo usar el cursor, viene siguiendo toda esta vía, es una mancha marrón que sigue hacia la cara interna de la rodilla. El nene tiene la piel un poquito más oscura, entonces se nota más todavía. No tiene antecedentes familiares de enfermedad vascular. La pediatra le pide un ecodoppler arteriovenoso, le pide un laboratorio completo, le pide una ecografía de abdomen completa, siempre pesquisando alguna malformación vascular congénita. Como verán, todo normal. En el ecodoppler solamente informa esto. Se lo hicieron 3 profesionales distintos y los 3 coinciden en esto. Yo no llegué a verlo porque el paciente vino a 2 consultas y cuando le quise esta semana hacer el ecodoppler, el nene estaba con una neumonía, entonces era lo mejor que no saliera de la casa. Tiene una safena interna, es lo que dice acá, esto es lo que informa, y en el callado lo más notorio es que nace una vena accesoria que desciende por la cara interna del muslo, se une a una colateral venosa, que nace a 50 centímetros de la planta del pie, que se presenta ectásica, con un DAP de 4,9, coincidiendo con la clínica del paciente, que además se asocia a una vena perforante de reentrada suficiente de dicha planta, luego desciende por la cara interna del miembro inferior. La familia está preocupada, al igual que la pediatra, y me preguntan qué hacer con este niño. Y mi respuesta fue, le pido disculpas, estoy con una laringitis, expectante. Yo prefiero esperar, esto lo pongo a debate. En general, bueno, no me van a dejar mentir los que saben de anatomía y los que saben de embriología vascular, que hay muchas venas que durante la embriogénesis llevan un tipo de sangre. Cuando se produce el momento del nacimiento, esas mismas venas, algunas se obliteran para dar origen a otras venas que vamos a usar en la vida adulta.
Mi presunción es que esta vena puede ser algún resabio embriológico en proceso de obliteración, que está tardando un poco más. Tiene 10 años el niño. Puede ser que tarde un poco más. Yo no sería invasiva, no le pediría una angiotomografía, ya que no hay sospecha de ninguna otra malformación. Tampoco lo operaría y tampoco le haría una escleroterapia de la perforante. Mi propuesta terapéutica a la familia y que pongo a consideración de ustedes es, ¿lo expectamos o lo invadimos? No te escucho, Pablo, más fuerte. Al micrófono, porque los que están en el Zoom no te escuchan. Bueno, yo igual lo estoy poniendo a consideración para que me ayuden a ver cómo seguimos. Esto, Podés expectarlo sí, con vendaje, con media, con sí, todas claro. cosas aparte. Con No es que lo vas a fisioquinesia. abandonar, chico. No. A ver, tenés razón. Obviamente que vamos a darle. Y así Ya hablé hacerle con un la. tratamiento flebológico no quirúrgico. Exactamente. O nada y esperar. Yo lo que le recomendé, el niño no hace actividad física de ningún tipo. Lo que sí recomendé es la actividad física. Hablé con el nene, al nene quiere hacer básquet, así que hablé con la familia, le conseguí un lugar donde pueda el nene ir a hacer básquet. Lástima que ahora estamos en un periodo de convalecencia de una neumonía, pero estaba muy feliz de empezar con una actividad física que él tenía muchas ganas de hacer. Así que bueno, próximamente les contaré cómo seguimos con este caso. Sergio. A ver, Clelia, doctora Di Loreto. Bueno, es un caso raro. Yo creo que la patología no va a involucionar a medida que avance la edad del paciente. Actuaría, creo que la perforante que tiene es de reentrada, con lo cual es funcional, no se la toco. Sí le toco todo lo que es epifacial. Lo que está entre la fascia, que es la safena, ni se toca. Y todo lo que es epifacial sí lo tocaría y veo a ver cómo evoluciona el paciente. No, o sea, tiene 10 años, pero tiene la patología. ¿Y cómo lo tocarías? Con esclerosis. ¿Con esclero? Sí, con esclerosis. Bien. Interesantísimo, Julia. Felicitaciones. Vamos a hacer otro que es más No, espera, interesante. que yo quiero Ah, opinar de bueno. esto. Si puedo, ¿me dejás? Sí. Me da un poquito de miedo, pero bueno. No, estoy absolutamente de acuerdo con vos. Yo no haría absolutamente nada. Ni siquiera le pondría media ni nada. Es un chico que tiene 10 años. Me parece que lo mejor que podemos hacer es mandarlo a hacer deportes, seguirlo, obviamente, no abandonarlo, pero seguirlo, estudiarlo. Pero ya empezar a invadirlo, empezar a poner solamente una media, un chico de 10 años, por algo que no tiene síntomas, porque no tiene síntomas. No tiene síntomas, totalmente asintomático, no tiene edema, nada. Solo esa mancha pigmentada. Si llega a tener síntomas, ahí es otra cosa. Cambia la historia. Pero mientras no tenga ni flebotónico ni nada de nada. Bien, yo no les digo la verdad, no hice nada, solamente sí estuve estimulando a la familia en la necesidad imperiosa de la actividad física, porque además es un nene que, como se habrán dado cuenta, ya está cursando con una obesidad importante para la edad que tiene. No, exactamente. Y también lo hablé con la pediatra. Bueno, y vamos a pasar a otro caso un poco mucho más arduo, que es una paciente de 33 años con antecedentes de una anomalía de Bechstein. Para recordar y sintetizarlo, entre otras cosas, lo más grave es el compromiso de la válvula tricúspide de origen congénito. Posee una hipertensión severa con un soplo a nivel de por la hipertensión pulmonar que tiene. Se presenta a la consulta, es una paciente que vino a vivir a la ciudad de San Martín de los Andes hace 5 meses, venía de una ciudad que queda en el valle, a más de 400 kilómetros, y viene porque tenía claudicación intermitente a menos de 200 metros, tenía muchas varices subdérmicas con una dermatitis ocre asociada, y viene con un informe de 2 ecodoppler del sistema público con una tromboflebitis de la safena magna que le abarcaba toda la pierna y la rodilla, sin tratamiento para la tromboflebitis. Una chica muy delgada, como verán en las fotos, esas son las fotos de la consulta. Si uno ve estas piernas, sobre todo de la imagen derecha, piensa en una mujer de 70 años, no en una mujer de 33 años. Y cuando yo empiezo a interrogarla, me dice que le habían hecho varios tratamientos esclerosantes
en la ciudad donde ella vivía antes por sus varices, pero que nunca se le habían curado, que tenía esas manchas después del tratamiento de escleroterapia, y que ella ahora lo que quería era aclarar las manchas. Ante esta situación, a mí se me prendió como una lucecita de alarma en la cabeza, porque todo esto, lo que yo les explico acá arriba de la anomalía de Epstein, con el compromiso vascular, yo no lo sabía. Lo único que yo sabía era que se había hecho escleroterapia, que no tenía hijos, que tenía 33 años, que era muy delgada, que caminaba 2 cuadras y le dolían mucho las piernas y que le costaba respirar, y que, sí, y tengo una trombosis. Eso fue la primera consulta. Y yo dije, acá hay gato encerrado. Entonces, es una paciente que no tiene obra social. Dije, voy a hablar con mis amigos del hospital. Entonces hablé con el cardiólogo y la nefróloga, primeramente. ¿Por qué con la nefróloga? Porque yo pensé una hipertensión sistémica con 33 años mujer, vamos a estudiarle el riñón, acá hay al gato encerrado. Bien, acá es más o menos lo que yo les conté. El único antecedente familiar que tenía era una hermana fallecida por de un osteosarcoma a los 30 años. Cuando le pregunto cómo era su ciclo menstrual, me dice que ella nunca había menstruado. También se me prende otra luz roja intermitente, por lo tanto también la derivo a ginecología. Y cuando la empezamos a estudiar, entre el nefrólogo, la ginecóloga, también termina en el cardiólogo, nos encontramos con esto. En el laboratorio, anémica y con hipovitaminosis de todas las vitaminas. La más notoria es la D3, una persona que viene del valle. En general nosotros en la cordillera tenemos déficit de vitamina D, pero los del valle suelen no tener déficit de vitamina D, porque las horas del sol son más que las de la cordillera. Pero también tenía déficit de vitamina B, todo el complejo B, déficit de ácido fólico. Entonces acá yo dije, acá hay un síndrome de mala absorción asociado, no estamos solamente con una paciente con dermatitis ocre. Cuando le hacemos el ecodoppler renal, los ecodoppleristas encuentran todo lo que está escrito acá que no voy a leer, y cuando veo que había una estenosis a nivel de una de las arterias renales, dije, bueno, acá que pensé, ahí tenemos un cascanueces. Qué lindo, un cascanueces. Bueno, pero me dice el ecodopplerista, acá hay cosas que veo que no me están gustando, ¿por qué no le hacemos un angiotac? La mandamos a Neuquén, que está a 400 kilómetros, porque esto, imagínense que estoy desde octubre con esta chica, no tiene obra social y estamos trabajando en conjunto entre el Hospital Público de San Martín de los Andes, la Clínica Chapelco, que es privada, y yo que estoy en la clínica a veces y en el hospital a veces. Entonces estamos trabajándola multidisciplinariamente como podemos y con los tiempos de la salud pública. Así que recién en noviembre se pudo hacer esta angiotac. Y vean lo que encontraron. 3 arterias renales izquierda, la mayor, la polar superior normal, la media tiene un 50% de obstrucción, la polar inferior sin particularidades, y del lado derecho tiene 2 arterias renales, por suerte sin obstrucción. Pero cuando queremos ver la aorta abdominal, tenemos una aorta severamente calcificada, con un 70% de oclusión de la luz de la aorta, con el tronco celíaco totalmente obstruido, un 100%, con toda circulación colateral que suple la obstrucción del tronco celíaco. Y por supuesto, sí, también tiene, debido a la trombosis, una disminución del arco aórtico mesentérico del ángulo con el afinamiento posterior de la renal izquierda. Entonces, con todo esto, dijimos, ¿qué nos falta en la sopa de especialistas? El reumatólogo. Así que ahí se fue a reumatología. Entonces, el reumatólogo, que es clínico, a diferencia nuestra, se puso a estudiarla mejor todavía. ¿Y qué encontró? No solo una anomalía de Epstein, tiene una agenesia de ovarios, no tiene ninguno de los 2 ovarios. La hipertensión se confirmó que es secundaria, obviamente, a la estenosis renal. La anemia crónica con el déficit vitamínico, la oclusión de la aorta, la trombosis de la renal izquierda, la trombosis de la safena magna derecha. Y el reumatólogo lo que hizo
fue decirnos claramente, bueno, esperen, voy a esta, que tiene una arteritis de Takayasu. Y ahora estamos con estudios genéticos para determinar, porque lo que piensa el reumatólogo es que esto más que una arteritis de Takayasu tiene que ver con alguna anomalía del cromosoma X por la genesia gonadal y todo. Como les dije antes, está en plan multidisciplinario para sortear sobre todo la obstrucción aórtica, que es lo que considera tanto el cardiólogo como el reumatólogo que la está poniendo en riesgo de vida. Y estamos planeando ver qué le van a hacer los cardiovasculares en Neuquén, que estamos todavía dilucidando qué es lo que se va a hacer. Desde el punto de vista de flebología, yo lo único que hice fue darle diosmina, un besito en la frente, decirle te quiero mucho, Lunita. Y esto es lo que está dando Rivaroxaban de 10 miligramos, que lo hablé hicimos un ateneo con las hematólogas, que bueno, algunos de los que estuvieron en la reunión de San Martín las conocieron a las chicas. Le dimos Rivaroxaban de 10 miligramos, más que nada para tenerla como un preventivo de posibles trombosis posteriores. Todo lo demás se lo dio tanto la nefróloga como el reumatólogo y el cardiólogo, y yo le agregué la diosmina porque no podía ser menos, algo le teníamos que poner nosotros. Bueno, ¿por qué presento este caso clínico que nosotros, como bien dijo el doctor García, le podemos dar un besito en la frente y decirle mi más sentido pésame, siendo bastante mala en mi condición? Es una paciente que a mí me interesó mucho y que yo la empecé a seguir. De hecho, como les dije, no tiene cobertura social ni nada, no importa, charlamos mucho, es una chica con la cual empaticé rápido, y ella hoy, por ejemplo, me decía que me daba las gracias por haber conseguido algo muy importante que me parece que nosotros no podemos perder el foco, que fue lo que dijo Ariel hace un rato, que la clave del éxito es el trabajo multidisciplinario. Yo creo que hoy en día nosotros no podemos pensar a nuestra especialidad como que son varices con patas, ni pensar solo que lo vamos a resolver con el quirófano o solo lo vamos a resolver con la escleroterapia. Yo creo que hoy en día no podemos olvidarnos de todas las otras especialidades y trabajar en conjunto. No podemos olvidarnos la evaluación clínica, el examen físico es fundamental, charlar al paciente y conocer a quién tenemos sentado enfrente. Creo, ¿y por qué hago hincapié en esto? Porque no puedo dejar de pensar los otros profesionales que atendieron a esta chica antes, que le hicieron escleroterapia, que la quisieron operar de las varices, y que nadie se le ocurrió charlar con ella y preguntarle si había alguna vez menstruado, si tenía hijos, revisarles una chica que prácticamente no tiene glándula mamaria, por ejemplo. Entonces, lo llamo como a una reflexión. La evaluación clínica que nos enseñaron nuestros viejos maestros, no debemos olvidarla. Escuchar al paciente, y sin duda, hoy en día el trabajo multidisciplinario es la clave del éxito. Muchas gracias. Julia, excelente. Te felicito realmente por muchas razones. Primero, porque dijiste una gran verdad. Hoy en día nosotros decimos que la medicina es digital, porque se perdió el interrogatorio, se perdió el examen físico, y porque los médicos, sean jóvenes, grandes, no voy a hacer distinción, lo primero que hacen es pedir un estudio complementario de acuerdo a los síntomas que viene a consultar el paciente. Y este es un caso muy interesante. Primero porque tiene un componente venoso. La enfermedad de Einstein lo tiene. La enfermedad de Einstein, una de las características importantes que tiene la enfermedad de Einstein y por el cual se opera es, digamos, una malformación a nivel de la inserción de la válvula mitral, que eso puede generar una insuficiencia mitral severa y, por supuesto, genera toda una rémora venosa y una patología venosa en miembros inferiores.
que por supuesto que vos le vas a tratar la patología venosa si no le tratás la enfermedad de Einstein o la insuficiencia valvular tricuspidia, ese paciente lo va a seguir haciendo. Lo otro que hace es una congestión hepática. La parte arterial, estoy, a ver, muy de acuerdo, que exista 3 arterias renales no es lo raro. Lo raro es que tenga una estenosis renal y esa estenosis sí es pasible de angioplastiar. Lo malo es que tenga una obstrucción del tronco celíaco y eso es grave, porque lógicamente que las obstrucciones del tronco celíaco tarde o temprano van acompañadas de un infarto intestino mesentérico, cosa que eso sí agravaría la vida de esta paciente. Por supuesto que es una paciente muy compleja. Yo creo que no se podría manejar en un lugar que no exista la complejidad para esta paciente. Esta paciente debería ser derivado a un hospital de alta complejidad y, lógicamente, ir tratando de acuerdo a la patología que vaya teniendo más prioridad. Yo creo que la cardíaca es importante. Sí, en este momento, bueno, estamos trabajando en conjunto con el Castro Rendón, que es el hospital de referencia de la ciudad de Neuquén, que es el de alta complejidad que tenemos en la provincia, y lo está trabajando el servicio de cardiología del Hospital de San Martín de los Andes con el Castro Rendón. El tema del ecodoppler venoso, no sé si lo vieron, pero no sé si lo viste, los 3 ecodoppler venosos informan que no hay reflujo, que no hay alteraciones de la sonda, pero yo la verdad no tuve tiempo de hacerle yo el ecodoppler. Yo voy a hacerle yo y voy a ver. Sí, pero no tiene edema tampoco, ¿eh? Claro. Claro. Sí, la insuficiencia tricuspida la tiene. A mí lo que me llamó la atención poderosamente era tanta claudicación y disnea. Bueno, Eso. hay muchos grados de esta enfermedad y entonces esta paciente evidentemente, o sea, acá lo que predomina es todo lo arterial, que es lo que... Sí. Por eso, estos saludos, pero bueno. No sé, ¿hay algún comentario o aporte más? Si no, ya vamos finalizando. ¿Alguien más quiere decir algo? No, el ecodoppler arterial era normal, también onda trifásica en todas las arterias evaluadas. Que a mí, bueno, a mí me llamó, acá la doctora Di Loreto está preguntando si la claudicación era con dolor en pantorrilla. Sí, era dolor de todo el miembro inferior y con disnea, o sea, con dificultad respiratoria también. A mí me llamó la atención, Clelia, también. Yo no le hice el ecodoppler arterial, pero los 3 que le hicieron el ecodoppler arterial, incluso cuando le hicieron antes del angiotac en Neuquén el ecodoppler arterial, informan que la onda era trifásica y que no tenía ningún tipo de alteración, desde las femorales hasta la pedia y la tibial posterior. Pero, a ver, si uno ve el color que tienen esas piernas y ve cómo están esas piernas, y les digo la verdad, yo traté de tomarle el pulso y el pulso, tanto el pedio, es muy débil, casi imperceptible. Sí, sí. Ahora, en la semana que viene le voy a hacer yo, porque ella no estaba, obviamente estaba en Neuquén haciéndote todos estos estudios. Ella llegó recién a San Martín el día de ayer, que yo ayer viajé para acá, así que no la vi. La semana que viene, yo el lunes la voy a ver y le voy a mirar yo, le voy a hacer yo un ecodoppler arterial comparado, brazo y pierna. Sí. Basta, ok. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Excelentes los 3 disertantes y no solo lo digo porque son amigos personales y amigos de la casa, sino porque realmente fueron maravillosas las presentaciones. Muchas gracias, buenas noches y hasta el mes próximo.